Basándonos en las conexiones que tenemos realizadas en esta imagen, esto es el Arduino con el sensor y con el motor, es que se armó el siguiente circuito. Si lo tenemos acá es el Arduino, tenemos el sensor y tenemos el motor. Vale la pena aclarar que este motor no lo vamos a hacer la conexión como está realizada acá. En este momento simplemente se hizo la conexión así para poder simplificar el circuito, a pesar de que sea incorrecto esto, pero nos va a permitir entender un poquito mejor la programación. Al momento de armar el circuito, como les dije en el video anterior, eh, este motor es de corriente continua. Lo que vamos a usar es un motor de corriente alterna de 220 voltios. Entonces, no lo podemos manejar directamente desde las patitas del Arduino. De hecho, esto tampoco es conveniente, a pesar de que sea un motor de 5 voltios o de 12 voltios, eh, tendríamos que conectarlo a través de un transistor por el hecho de que este motor consume una corriente relativamente elevada en comparación con lo que puede suministrar el Arduino. Cada patita del Arduino puede entregar como máximo 40 miliamperes. Si realizamos la conexión como está acá directamente al motor, sin usar un transistor, lo que vamos a hacer es forzar al suministro de energía desde el Arduino y podríamos llegar a dañarlo. En este caso, como les dije, solamente hago la conexión directa para poder analizar la programación, ya que la programación va a ser la misma, solamente que acá vamos a tener una interfase, por decirlo de alguna forma, entre lo que es el Arduino y la parte de potencia, que en este caso es el motor. Por otro lado tenemos el sensor. Este sensor tiene 4 pines para su conexión. Dos de esos pines son de la alimentación, el suministro de energía para que funcione el circuito en forma adecuada. Uno es el negativo y otro es el positivo. Funciona con 5 voltios, que los podemos tomar desde la parte de energía del Arduino, donde tenemos 5 voltios y GND. Eso, fíjense, está conectado. GND y VCC es donde van conectados los 5 voltios. Después hay dos pines más que no se llegan a leer bien y no puedo aumentar porque no me están dando bien el mouse, pero dice trick y la otra patita dice echo. Trick sería trigger, que la traducción es gatillo o disparador, o desencadenador puede ser también. Y echo es la patita donde va a salir la señal cuando se reciba el eco. Entonces elegimos dos pines digitales del Arduino, en este caso yo los conecté al 6 y al 7. Al 7 conecté el trigger, el disparador, el que comienza, el que hace que empiece a emitir sonido, y la pata 6 al eco, ¿sí? A la patita de eco, donde el sensor es el que va a enviar un pulso para avisarle al Arduino que recibió un eco. Y el Arduino es el que va a hacer el cálculo para decir a qué distancia está ese objeto. Bueno, vamos a hacer la programación ya teniendo en cuenta lo que vimos de la estructura de control. Nuestro programa no va a ser una secuencia, sino que va a tener que tomar una decisión de acuerdo a lo que esté leyendo el sensor. Vamos a donde dice control y vamos a ver que hay distintos tipos de estructura de control. Lo que ya habíamos usado es esto, espera, donde podemos hacer que el programa se detenga de alguna forma por ese tiempo que ponemos ahí. Pero en este caso lo que tenemos que hacer es una pregunta donde tengamos una condición. Vamos a usar este bloque que nos permite ejecutar una condición si, como dice acá, si se cumple lo que está acá. Entonces, lo que está acá tiene que ser
una condición que la vamos a encontrar dentro de matemática. Lo que está acá es lo que vamos a usar, lo voy a poner ahí, ahora lo voy a explicar un poco mejor. Bueno, lo que voy a hacer es, si sucede esta condición que voy a poner acá, que va a tener que ver con la distancia que está midiendo el sensor. Si sucede eso, va a ejecutar lo que está acá. Si no sucede, saltea este bloque y ejecuta el siguiente. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la pregunta que tengo que hacer? En este caso, yo tengo que preguntar, por ejemplo, si el nivel de agua es inferior al nivel mínimo, o si el nivel de agua es superior al nivel máximo. En cada una de esas condiciones voy a tener que ejecutar algo distinto. Si el nivel de agua está por debajo del nivel mínimo, tengo que encender el motor. Ahora, si el nivel de agua está por encima del nivel máximo, tengo que apagar el motor. Y eso lo vamos a hacer con dos bloques de este tipo. Esto en programación C o en algún otro tipo de programación de otro lenguaje sería la condición if, que sería un si condicional. Si sucede algo, entonces ejecuto esto. Si no sucede, no lo ejecuto y ejecuto la siguiente instrucción que esté fuera de este si condicional. Bueno, la condición vamos a empezar con el nivel mínimo. Entonces vamos a decir si el nivel, la lectura que hace el sensor, fíjense que lo que mide el sensor es la distancia, entonces hasta la superficie de agua, porque emite sonido, rebota en la superficie y vuelve. Si el nivel de agua está acá, va a rebotar el sonido y va a medir esta distancia, que está a una distancia intermedia entre 10 centímetros y 30, entonces pueden ser 20 centímetros más o menos. Pero lo que tenemos que hacer es con respecto a este nivel, al nivel mínimo que en el gráfico está representado a 30 centímetros. Entonces, si el nivel de agua está por debajo de 30 centímetros, la línea azul, lo que está en azul estaría por acá abajo, el sonido va a viajar hasta ese punto y va a volver. Y va a medir mayor a 30 centímetros. ¿Sí? Lo que tiene el programa que estamos viendo acá es la opción de leer esa distancia sin que hagamos la programación en forma manual. Simplemente tomamos del código en la parte de entrada, porque estamos entrando hacia el Arduino, estamos haciendo que entre una señal, entonces lo buscamos de acá. ¿Qué es lo que queremos leer? Es el sensor de distancia, fíjense, lo agarré ahí porque si no, no se va a leer completo. Es dice leer el sensor de distancia ultrasónico en el pasador. Recuerden que el pasador era el pin, la patita de conexión del desencadenador, que desencadenador era lo que está indicado como trigger, que es la patita del sensor que tenemos que indicar que está conectado. En este caso lo conecté al pin 7 y luego dice pasador de eco, que sería la patita indicada como eco en el sensor. Y acá tengo que indicar en el siguiente punto, dice igual que el desencadenador, es donde está conectado. En este caso yo no la conecté en el mismo, sino que la conecté en la patita 6. Y después también tengo que indicarle en qué unidades quiero que lo lea, en centímetros o en pulgadas. En este caso lo vamos a dejar en centímetros. Y bueno, voy a ajustar, digo, el pin de el trigger, que dice pin, acá dice pasador del desencadenador, pero sería el pin del trigger o el disparador. Está conectado al pin 7 del Arduino. Y el pin de eco está conectado, ahí, está conectado al pin 6. Y las unidades en centímetros está bien. Entonces cuando use esta instrucción de entrada, estoy obteniendo la distancia que mide el sensor.
¿sí? Ya tengo acá, cuando uso esto, mido los centímetros que hay en el sensor. A ver, ¿dónde se me fue? Acá está. Bueno, entonces nuestra condición tiene que ser con respecto a esto. Digo, si la distancia, acá vamos a poner dentro de este 1, vamos a cambiarlo por esto. Si la distancia que lee el sensor es mayor a 30 centímetros, como se indicaba en el gráfico, si la distancia que lee el sensor es mayor a 30 centímetros, entonces prendo el motor. El motor lo tengo conectado en el pin 9 del Arduino, entonces vamos a ajustar para que funcione de esa manera. Entonces voy a poner primero la condición adecuada según mi condición, lo que yo quiero controlar. Digo, si la distancia es mayor a 30 centímetros. Mayor o igual puede ser, en este caso voy a usar mayor. Si la distancia es mayor o igual a 30 centímetros, acá lo escribo en centímetros porque le dije al Arduino en la programación, acá en este bloque, que quiero que me devuelva la lectura en centímetros. Entonces, ya vamos a poner este bloque acá. Y va a quedar, si la distancia que lee el sensor es mayor a 30 centímetros, lo pongo ahí. Fíjense cómo, si lo estoy poniendo en forma adecuada, me lo marca con blanco. ¿Sí? Ahí está. Ahí quedó todo eso, ¿no? Dice, si la distancia que lee el sensor ultrasónico es mayor a 30 centímetros, esto es que está vacío, entonces voy a ir a salida y voy a definir el pin número 9, que es donde está conectado el Arduino, el motor, perdón, lo voy a encender, ¿sí? Y de la misma forma voy a hacer otro bloque, pero para apagar el motor. Esto es, esta primera condición, ya vimos que era para cuando el motor está, el tanque se está vaciando, está casi al nivel mínimo, digamos, por debajo del nivel mínimo. Pero vamos a hacer otra condición para que el motor se apague cuando el nivel de agua supere el nivel máximo. Y vamos a hacer el mismo tipo de condición, solamente que vamos a cambiar cuáles son las variables. Vamos a poner la comparación, perdón, vamos a cambiar. Lo mismo, ¿no? Ponemos la comparación que queremos hacer si el nivel de agua, en este caso, es mayor que el nivel máximo. A ver cómo pusimos acá. Mayor de 30, está bien. En este caso tiene que ser menor a 10. Entonces, si el nivel de agua es menor a 10 centímetros, quiere decir, si el nivel de agua es menor a 10 centímetros, quiere decir que la superficie de agua está por acá arriba. Entonces, estamos por encima del nivel máximo. En ese momento tiene que apagarse el motor. Vamos a poner si, como entrada buscamos la lectura del sensor, ajustamos de nuevo con los mismos valores. El pin de disparo estaba en el número 7 y el pin de eco está en el número 6. Las unidades están en centímetros, está bien. Entonces decimos, si la lectura del sensor, los centímetros que mide el sensor, es menor a 10, entonces voy a apagar el motor. Pongo esto en su lugar. Voy a buscar dentro de las salidas, definir el pin del motor, que es el pin 9, como un valor bajo. ¿Sí? Entonces, ya tenemos escrito esto, lo puedo unir y ahí tenemos la programación completa. ¿Sí? Fíjense lo que yo escribí acá en forma de bloques, lo que fui ordenando en forma de bloques. De este lado fue escribiendo la programación, que es también relativamente sencilla de entender. Todo lo que está
con barra, doble barra, son comentarios. Esto lo vamos a analizar, si quieren alguno analizarlo un poquito más, cuando tengamos alguna clase presencial vamos a poder analizar un poquito mejor cómo hace para leer el sensor de distancia. Pero por ahora nos basamos con los bloques para poder armar la programación. Fíjense, voy a comenzar, voy a poner iniciar simulación para que veamos cómo está funcionando esto. A ver. Ajá. Pin 9. A ver. Vamos a ver qué escribí en el código porque algo no está funcionando. Ajá, bueno, acá puse al revés. Fíjense que la condición que puse para el primero es que la distancia sea mayor a 30, está bien. Pero si es mayor a 30, está encendido, bien, está bien. Y si en el segundo caso puse si la distancia es menor a 10 centímetros, tiene que apagarlo. Vamos a ver si está bien. Ahí el motor, fíjense que está girando, ¿sí? El sensor está leyendo una distancia, acá está al revés, de 152 centímetros. O sea que la superficie del agua estaría acá. ¿Sí? En este punto que está indicado. Está simulando el sensor, ¿sí? Le estoy diciendo que simule que está la superficie del agua a 105, está al revés. Ahí está en 65. Cuando el nivel de agua esté por debajo de 10, o sea, que sea menor a 10 centímetros la distancia, ahí debería apagarse. Ahí se apagó. Fíjense el motor. Dejó de girar. Estaba ahí, en 4 centímetros, ¿sí? O en 5. Bueno. Cuando supere recién los 30 centímetros, ahí no está encendido. Cuando supere los 30 centímetros, el agua se empieza a consumir, esto va a bajar. Ahí se va a activar nuevamente, ¿sí? En este caso tiene 10 centímetros y 30 centímetros porque la maqueta que tenemos para la simulación, la práctica, digamos, es es como un balde chiquitito, entonces necesitamos poner esos valores. Pero si arman esto para un tanque, no sé, de 1000 litros, esta distancia va a ser eh, mayor. ¿Sí? Van a poner, no sé, 10 centímetros como nivel mínimo y como máximo, perdón, como nivel mínimo 1 metro y como nivel máximo quizás 10 centímetros. En este caso, para nuestra maqueta, estos valores son correctos. ¿Sí? Cuando el nivel está por debajo de los 10 centímetros se enciende, se apaga, y cuando está por encima de los 30 se prende. ¿Sí? Suponiendo que acá está el tanque de esta forma y tenemos la superficie del agua que es donde está este puntito, ¿sí? Bueno, esto es lo que quería que veamos ahora. Ahora lo que falta sería agregar, que ya queda como para el siguiente video, agregar un segundo sensor para poner la condición de que el motor solamente se encienda si el tanque cisterna tiene agua. Si el tanque cisterna no tiene agua y el tanque elevado tampoco tiene agua, entonces no debería encenderse el motor, ya que no tiene suministro de agua. Entonces va a haber dos condiciones. Al momento de preguntar la condición, no va a ser solamente por el nivel que tiene el tanque elevado, sino antes de accionar el motor hay que averiguar si tiene agua para que el motor no se queme. Entonces, bueno, eso queda para un siguiente video o para que lo realicen ustedes en la práctica cuando tengamos las prácticas presenciales.